Gobierno de la tarde, gracias por continuar con nosotros y es momento de seguir escuchando los comentarios de nuestros compañeros acá en cabina. Es el momento de escuchar el comentario del renovador, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. El pasado domingo me di una vueltecita por el Cibao. Quise ver ahí el asunto de la cueva donde estuvieron atrapados los mineros que finalmente, que luego rescataron, ¿verdad? Y que ya están en sus casas, afortunadamente, por la zona de Maimón, y me encontré con un tumulto de la gente protestando contra la DGC. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y me cuentan los lugareños que la DGC no deja tranquilo al pueblecito. Maimón apenas tiene una calle principal, que es la que uno toma desde aquí, desde Bonao, para cruza Maimón y sigue hasta Cotuí y San Francisco de Macorís, y 2 o 3 calles colaterales. Entonces ahí en el centro del pobladito están esos agentes de la DGC multando a todo el mundo. Multa, el motorista que pasa, multa, conductor de vehículo que pasa, multa, a los guagüeros que pasan, multa, y la gente ya está hastiada de esta gente. Había un tumulto ahí protestando. Entonces yo le pido a la DGC que baje un poco la guardia, por favor, que baje la guardia, que no haga tan notorio eso de que la DGC es una agencia recaudadora del Estado, que es una agencia que regula el tránsito, no para recaudar. Aguanten un poco las multas, porque eso que se está dando en Maimón se está dando también en todas partes donde uno va, por donde quiera. Las quejas le llegan a uno, aquí a la faceta 101, llaman todos los días manifestando esas quejas, y uno mismo lo palpa cuando va por las calles. Por todo paran la gente. Lo que había desaparecido, señores, ya en las carreteras, que había desaparecido, la gente se sentía bien, que había sido sustituido ese patrullaje por el sistema de asistencia vial que había implementado Obras Públicas y que todavía existe. Lamentablemente han vuelto los agentes a las carreteras, a las autopistas, y eso te pone nervioso al conductor, porque usted va por su carril sin ningún problema, a velocidad prudente, y viene un DGC y lo quiere parar. ¿Para qué? Preguntarle, deme sus papeles. Y comenzar por ahí un diálogo y un problema. No, señor, el que va en la carretera, a menos que no cometa una infracción muy grave, usted no lo puede detener, déjelo tranquilo. Era mejor tener los agentes ahí de la Comipol, de la Comisión Policial Militar de Obras Públicas, dándole asistencia a los conductores, que se le ponchó una goma, que tener a esta gente de DGC parando a todo el mundo y revisando vehículos. Eso ya hay que dejarlo, eso no le conviene a la imagen del gobierno, no le conviene al buen tránsito, no conviene a nada, señores, de manera que DGC revísese. Por otra parte, señores, yo quiero referirme al discurso del presidente en Santiago. El presidente rompió esquema en esta ocasión. Primero, rindió cuenta un 16 de agosto, cuando le corresponde, de acuerdo a la Constitución, el 27 de febrero. Y lo hizo desde Santiago. 2 cosas hizo en el Cibao. Comenzó su periplo en Capotillo, donde se dio el grito de Capotillo, que los restauradores que se habían complotado contra el Imperio Español en Guayubín, pues a ser vencidos ahí, entonces recurrieron a refugiarse en Haití, por la frontera. Y luego regresaron entonces el 16 de agosto, izaron la bandera ahí en Capotillo y proclamaron la guerra restauradora. A partir de ahí comenzaron a combatir a los españoles hasta 1965, cuando finalmente echaron al invasor y establecieron el gobierno restaurador, la restauración de la República. El presidente fue a Capotillo allí y en un monumento que existe, ¿verdad?, que se construyó hace mucho tiempo, reverenció ahí los héroes de la restauración, y luego entonces se trasladó a Santiago en el monumento a los mismos héroes de la restauración y pronunció un discurso de rendición de cuentas, de memoria. Ahí el presidente pues resaltó los principales logros que ha tenido, que yo creo que no han sido bastante, porque por los accidentados que ha sido este periodo de 2 años. 2 años, de los cuales hay que decir se perdió 1 año, porque este gobierno tomó posesión el 16 de agosto de 2020
y todavía cerca de mayo, junio, julio del año siguiente, es decir, del 2021, todavía aquí había toque de queda y había muchísimas restricciones, que no se podía actuar libremente, la economía paralizada. Es decir, fue un año perdido. El año 2020 es un año perdido y parte del año 2021. De verdad que realmente las ejecutorias del gobierno vienen cifrándose un año. Claro, en ese año perdido tuvo que trabajar, tuvo que luchar contra la pandemia, contra una pandemia que en ese aspecto hay que ponerle casi 100 al gobierno, a las autoridades de salud, porque aquí hubo vacunas suficientes para combatir el COVID-19 y nosotros tuvimos una buena actuación, mucho mejor que muchos países de América Latina. De hecho, hay países que ni siquiera consiguieron vacunas y nosotros tuvimos vacunas suficientes, aunque algunas sobraron y eso lo critican. Bueno, donamos vacunas también. Efectivamente, sobraron y lo critican y se critica, y algunas se dañaron también. Bueno, pero esa es la parte negativa de la acción positiva de haber combatido el COVID-19. Toda acción positiva tiene algo de negativo. Bueno, pues esa es la parte, pero fue una actuación buena de nuestras autoridades de salud con el presidente y la vicepresidenta a la cabeza para combatir el COVID-19, y eso fue un año de lucha. Entonces, por eso usted ve que estamos rezagados. El gobierno no puede exhibir mucho en lo que se refiere a obras físicas, porque todas están en curso. El mismo presidente lo admitió, son 500 obras en curso, con una inversión de 42.800 millones de pesos. Perdón, la inversión de 86 mil millones de pesos es lo que está en curso, pero nosotros también en el país tuvimos que emplear alrededor de 42 mil millones, es decir, más de la mitad o cerca de la mitad de esa suma en subsidios para evitar que tuviésemos una inflación estrambótica. Porque, por ejemplo, los combustibles ya hace varios meses que el gobierno viene subsidiándolo, como bien señaló el presidente, en el 100%, lo cual ha evitado, como él señaló, que la inflación aumentara un 6%. Si nosotros actualmente tenemos una inflación de 9.5%, con un 6% hubiese sido de 15%. Y quizás los productos de primera necesidad que estamos hoy comprando caros, ¿verdad?, en la República Dominicana, los tuviésemos comprando mucho más caros o de manera inaccesible a los sectores medios y pobres. De verdad que ha sido una lucha ardua que ha tenido que librar el gobierno para combatir este COVID-19 y también para combatir la inflación importada que hemos tenido con motivo de la guerra entre Ucrania y Rusia. El petróleo se ha incrementado un 23% en sus precios y ha estado la mayoría de las veces en estos últimos tiempos por encima de los $100 el barril. Eso, es decir, es un gobierno que ha tenido que estar actuando a la defensiva, tratando de defenderse de las embestidas de la inflación importada y de las condiciones adversas en que ha tenido que gobernar. Entonces, todo eso hay que entenderlo. Ahora bien, 2 años no son suficientes para juzgar esta gestión de gobierno, por lo que digo que ha sido irregular, por el asunto, por los asuntos que ha tenido que enfrentar. Entonces tendríamos que esperar que pasen estos 2 años para entonces nosotros comenzar una evaluación. Siempre los 2 años de los gobiernos son buenos o regulares. La verdadera evaluación tenemos que hacerla después de esos 2 años. Esas obras que están en curso en Pedernales para desarrollar ahí un polo turístico y en el otro lado de la frontera para desarrollar un polo industrial en Manzanillo, esas son obras que indiscutiblemente van a transformar el país y tenemos que esperar a ver si se cristalizan, porque es posible que no se llegue a cristalizar también y que se quede todo en planificación. Pero vamos a esperar el tiempo a ver cómo eso ocurre, porque eso va a homogenizar, señores, los niveles de desarrollo del país a nivel general, porque hasta ahora nosotros hemos estado concentrando todo el desarrollo de la nación en la capital, en Santiago, como una especie de niño hidrocefálico, la cabeza grande y el cuerpo de bilucho, el resto de provincias descuidados y abandonados. En la medida en que nosotros hagamos ese polo de desarrollo turístico en Pedernales, en la frontera sur, y el polo de desarrollo industrial con un muelle
de alto calado en la frontera norte de Manzanillo, entonces podríamos nosotros homogenizar todo el desarrollo nacional en uno en la República Dominicana, y eso sería positivo. De manera que nosotros podríamos catalogar, ¿verdad?, estos 2 años del presidente Luis Abinader, 2 años de trabajo, de mucha lucha contra la adversidad y también de mucha buena intención para desarrollar el país, que tenemos que esperar a que pasen estos 2 años para evaluar debidamente su gestión de gobierno. La justicia tenemos que darle casi un 100. La justicia, desde el punto de vista del Ministerio Público, ha sido una actuación correcta. El Ministerio Independiente ha funcionado. El manejo de la pandemia, ya dijimos, positivo. La agricultura yo la catalogaría de regular. Si es cierto que en algunos rubros, como el arroz, hemos sido autosuficientes y tenemos excedente incluso para exportar, en otros renglones hemos tenido que recurrir a las importaciones. No ha habido una política agresiva en el campo para suministrar los insumos y ararle las tierras a los agricultores, de suerte que puedan producir adecuadamente. La educación, vamos a catalogarlo de reinicio ahora después de 2 años. El presidente habló de incluir en la educación primaria a los niños desde los 3 años. Eso sería un gran logro. La economía se ha manejado muy bien. El Banco Central ha tomado políticas monetarias adecuadas de aumento de la tasa de interés, lo cual ha controlado un poco la inflación. Ha habido las reservas en dólares son suficientes y el país ha mantenido su estabilidad macroeconómica. De suerte que yo catalogaría estos 2 años de trabajo, de impulso y de manera regular, pidiéndole al país que esperemos que avance el tiempo para entonces tener un criterio definitivo de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader.